aquí ya. Y ahora sí, creo que ya estamos grabando. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos y todas nuevamente. A nuestros invitados, muchas gracias por estar con nosotros. Le pido el favor a Esperanza 123 que apague su micrófono y a todos los compañeros les pedimos el favor de que tengamos los micrófonos apagados mientras estamos en este espacio. Vamos a tener una ronda de preguntas, 6 preguntas, con unos tiempos que vamos a intentar manejar entre 5 y 7 minutos para que podamos todos participar. Y a la final, una rondita de preguntas de 4 o 5 máximas preguntas para que el público también pueda generar pues, reflexiones sobre estos temas. Yo, sin más preámbulos, quiero darle la palabra a Camilo y a Fabián, agradecer su participación y empezaríamos, diría yo, con la primera rondita de preguntas que ya me clasificaron de tesis doctoral. Entonces, si por ahí hay alguno que esté buscando tesis, por aquí puede haber un camino. Nada, simplemente decir un poco más desde la trayectoria profesional y académica de cada uno de ustedes, cuáles consideran son esos hitos claves, digamos, de carácter sociohistórico en términos de la aspersión del glifosato y en términos de la minería ilegal que hoy deberíamos tener en mente cuando estamos hablando de estos temas. Si les parece, podríamos arrancar con Camilo y luego Fabián. Y si quieren cambiar también la pregunta, está igualmente perfecto. Bueno, primero, pues, muchas gracias por la invitación ya, pues a todas ustedes. Sobre este tema, pues, de hitos claves, pues, tengo como dos tentaciones, una de hacer una reflexión académica, conceptual, y otra un poco anecdótica. Entonces, me voy por el segundo camino. Contarles más bien cómo me he encontrado yo con esta problemática, tanto del glifosato como de la minería, en estos 5 minutos que me comento. Pues me encontré con el tema de manera frontal siendo ministro de Salud. Y además, en tanto ministro, integrante del Consejo Nacional de Estupefacientes. Porque en ese momento, en el año 91, fue convocado en Estados Unidos una cumbre en Santa Fe para comprometer a los gobiernos del continente en una nueva etapa de la guerra antidrogas. Entonces, previo a ese viaje, el presidente de la República buscó que el Consejo de Estupefacientes aprobara una nueva etapa en las partes de fumigaciones, de aspersión y de erradicación forzada en Colombia, que ya tenía unos antecedentes. Entonces eso nos motivó una gran discusión. En el año, eso fue en 78, sí, 74, 78, se discutió mucho la fumigación de cultivos de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y allí incluso el gran debate, porque de manera abierta se discutía el uso de la agente naranja. Estábamos en toda la experiencia de uso de esfoliantes en Vietnam y esas técnicas aplicadas también intentaron aplicarlas en México y en Colombia. En el año 84 se amplió a experimentaciones con coca, pero eso fue con la aspersión a coca. Y se discutía entonces ya el uso del glifosato. Hicimos una gran discusión, ese fue un momento muy importante que fue documentado por el Ministerio de Salud y llevado por mi parte pues, al Consejo de Estupefacientes, donde se presentó un debate que con argumentaciones técnicas, científicas, acudimos a epidemiólogos y científicos, toxicólogos del mayor nivel en Europa, en Gran Bretaña, en universidades de mucho prestigio, y se presentó una documentación para mostrar los impactos al ambiente y a la salud. Sobre eso podríamos detallar un poco cuáles son los argumentos, pero son muy similares a los actuales. Esta discusión alrededor de los impactos negativos del glifosato, pues es una discusión muy vieja. Entonces, ese fue un hito muy importante. De todas maneras, bueno, no fue aprobado por el Consejo de Estupefacientes. Se
se autorizó a hacer un pequeño piloto y para eso se puso como condicionamiento para ese piloto el someterse al Código de Plaguicidas, una resolución del año 91 que me correspondió firmar y que es un convenio muy importante de precauciones para el uso de agrotóxicos en cualquier tipo de práctica. Entonces, y al mismo tiempo se definió la urgencia de hacer una línea de base para estudios epidemiológicos en el uso de agrotóxicos en general y en particular para una experimentación piloto de glifosato, con glifosato. Eso nunca se ha hecho. Hoy es la hora en que no hay estudios epidemiológicos de base, que siempre que se habla de impactos o de incluso de acciones populares, de tutelas, de demandas, siempre el alegato técnico es que se remiten a estudios en otras latitudes, pero no a estudios específicos en las poblaciones, en los territorios epidemiológicos y mucho menos desde el punto de vista del ambiente natural. Y que ha sido una de las grandes ausencias, aunque en la última década ya hay estudios en Colombia de valoración de los impactos del glifosato. Fue con el Plan Colombia, cuando se hizo a gran escala la utilización de la aspersión aérea como una operación de guerra. Operación de guerra con glifosato en concentraciones 4 veces por encima de las concentraciones usadas en la agricultura. En la agricultura se usa el glifosato para maduración y las concentraciones son concentraciones de 3 litros por hectárea. Acá con el Plan Colombia se elevó a 8 y todas las precauciones establecidas para el uso de agrotóxicos en la agricultura ahora en una operación de guerra se colocaron al mínimo, es decir, que ha sido todo mucho más riesgoso, además de que por las características de la operación, los coadyuvantes, en este caso el POEA y el Cosmoflux, que son las sustancias que para que se controle el efecto deriva o para que se garantice o se proponga una mayor adhesión a la planta, es otro componente con grandes riesgos. Entonces, el Plan Colombia fue una gran operación de guerra química. Se podría establecer así desde el punto de vista del derecho internacional humanitario la utilización de una sustancia agrotóxica para actuar sobre cultivos en medio de cultivos de pan coger, en medio de población y produciendo desplazamiento como una de los supuestos de la estrategia y de los llamados efectos colaterales. Con el Plan Colombia se hizo aspersión aérea con glifosato y en esa mezcla de altísima concentración en 1.800.000 hectáreas. Algunas de esas en repaso. Podríamos hablar que por lo menos 600.000 hectáreas si consideramos que en algunas pasaron 3 veces. Es decir, la huella, pero al mismo tiempo la huella, es decir, la huella de la aspersión fue una huella en ecosistemas frágiles, en parques, en zonas de reserva forestal, en zonas de propiedad colectiva, de consejos comunitarios. Ha sido una experiencia bárbara, única en el mundo, es decir, en ninguna parte del mundo se ha tenido una experiencia de guerra química como esta que tuvimos en Colombia con el Plan Colombia. Hicimos un monitoreo desde el año en Indepaz y a través de nuestros equipos desde el año 91 venimos haciendo un seguimiento a estas políticas y tenemos un hito nuevo, si se quiere, en esta materia con los acuerdos de paz. En el acuerdo de paz se hace una valoración de todas esas experiencias y se decide como política pública con un respaldo en mandatos constitucionales y legales, ¿no? El que la aspersión aérea sea considerada como un recurso de última instancia, solo en condiciones muy excepcionales, con restricciones que han sido recordadas por la Corte Constitucional en sentencias, en varias sentencias y por tribunales ante tutelas. Entonces, eso se incorpora en el punto número 4 y en articulación con otros puntos de reforma natural integral en el acuerdo de paz, que es una política pública de obligatorio cumplimiento, según dijo la Corte Constitucional.
Ese es el 30 otro segundos. hito, ese es el otro hito que tenemos en este proceso en relación al tema del glifosato y sus impactos, para solamente hacer un recuento de algunos momentos sobre los cuales se pueden volver, qué tipo de discusión, qué tipo de experiencia, y ahora estamos en esta encrucijada en la cual el gobierno, incluso tergiversando y pasando por encima de la sentencia de la Corte y las limitaciones que estableció y del acuerdo de paz, quiere retomar de una manera completamente atropellada la aspersión aérea como una estrategia central supuestamente de erradicación forzada y de combate a la criminalidad del narcotráfico y de los grupos armados organizados. Entonces, la ha incorporado como el elemento central de la nueva guerra, de las nuevas estrategias en el territorio. Entonces, estos son como algunos hitos. Les quedo debiendo la parte de minería para una próxima intervención. Gracias, Camilo. Fabián, ¿qué nos quisieras allí como compartir en suma? Sí, gracias. En primer lugar, sí, agradecer el Amparo y a Daisy por la invitación y a todos los que están hoy aquí conectados. Yo quisiera empezar, para aprovechar estos 5 minutos, empezar por una aclaración que creo que es necesaria alrededor del término de minería ilegal, porque, porque efectivamente, pues, o clasificar la minería como ilegal, pues es una limitación conceptual, creo, estaríamos todos de acuerdo, centrada solo en la legalización, en la formalización, en tener un título minero. Y el problema es que decir si se tiene o no se tiene un título minero, pues desconoce otra serie de asuntos que son fundamentales eh, sobre quién hace la práctica, a qué escala lo hace, si usa o no usa mercurio, si es una práctica ancestral o tradicional, que es diferente del artesanal, que sí puede usar mercurio, pero efectivamente, digamos, para complementar, ya que Camilo se detuvo bastante en glifosato, aunque podría ahorita mencionar también algunos hitos que considero yo son fundamentales en glifosato, mi manera de ver. Si hablamos de minería informal, y aquí yo quisiera detenerme entonces en una definición, minería informal, que prefiero ese término al de minería ilegal, porque yo definiría minería informal como aquella que se hace por foráneos, gente que viene de fuera del territorio y que utiliza mercurio, para diferenciarla de la minería ancestral que, digamos, de nuestros indígenas, cuando llegaron los españoles aquí, hacían minería, ¿cierto? Formaba parte de sus rituales. Y ha tenido efectivamente muchos hitos a lo largo de toda la historia. Seguro en 1492 sería el primer hito, pero para no irnos tan atrás, yo pensaría en hitos de este siglo, del siglo XXI. Y el primero de ellos, diría yo, tiene que ver con la Ley de Justicia y Paz, con la desmovilización de los paramilitares, eh, porque significó en términos de los territorios donde ancestralmente, tradicionalmente se ha hecho minería a baja escala, sin mercurio, la profundización, digamos, de unas prácticas, ahora sí, hechas por foráneos, con mercurio, resultado de esos grupos que se desmovilizaron y empezaron a invadir territorios donde, digamos, de grupos étnicos, de minorías, como ocurrió aquí en el Cauca, minorías afro, minorías indígenas, donde llegaron estos grupos desmovilizados, ahorita llamadas BACRIM, que ocuparon ese espacio, digamos, y empezaron a ser parte de esta minería, digamos, con mercurio. Entonces yo creo que ahí hay un hito muy importante y eso dio un impulso enorme a lo que es esta práctica informal. Y otro hito que creo yo es muy importante en este siglo es el de la crisis económica mundial. Y me parece que esto liga precisamente en la pregunta cuando se hace cuál es el nexo entre estos temas y el modelo económico nacional y global. Resulta que la crisis económica mundial dio un impulso a los precios, o sea, los precios internacionales del oro se crecieron en el 2008, y esto ligado a un posicionamiento del país, de Colombia, en la economía mundial, con una reprimarización de la economía, hacen que los precios del oro se suban y se vuelva un negocio enorme para, digamos, zonas. Vuelvo a mostrar aquí un ejemplo en el Cauca, que es una zona agrominera,
municipios como La Toma, en Suárez, pues resulta que la minería se vuelve una práctica mucho más rentable y en detrimento de la agricultura. Podríamos hablar más de la historia de eso, pero para mencionar en glifosato, pues ya Camilo mencionó, en 1980, pues yo diría es un hito, es el inicio, en la década del 80, podríamos decir más a mediados, el inicio de las aspersiones en la Sierra Nevada para control de cultivos de coca. A mí me parece un hito interesante el Pacto de Orito, porque muestra en el 96 un movimiento de comunidades campesinas cocaleras que se unen para pedir que haya un cambio en las prácticas de aspersión. 30 segundos. Listo, ya voy a terminar. Y que rápidamente, además, después de que eso estaba Samper, creo que Samper Pizano estaba en el gobierno, dicen, listo, vamos a cumplir, vamos a dejar la aspersión y vamos a empezar a pensar en desarrollo rural, pero rápidamente y por presiones del gobierno norteamericano, las aspersiones se reinician. Y el otro hito que ya se mencionó es el Plan Colombia, que en el 2000, que yo quisiera mostrar como un hito muy importante porque creo significa esa unión, esa convergencia de tipo ideológico del combate al narcotráfico y del combate al terrorismo. O sea, en el sur de Colombia estaban las plantaciones, Putumayo, Nariño, y todos los departamentos del sur de Colombia estaban los principales cultivos de coca. Y allí mismo estaban ubicados también los grupos, digamos, de la guerrilla. Entonces se da esta alianza y supuestamente esa convergencia de vamos a atacar, vamos a combatir el narcotráfico y a la vez vamos a combatir el terrorismo. Ahí es donde surge, digamos, el narcoterrorismo y empieza a darse toda esta confluencia de el plan Colombia de una política que es a la vez militar y de combate al narcotráfico. Fabián y Camilo, gracias. Yo quisiera recoger allí un par de elementos de manera muy sucinta. Uno, esta relación entonces de lo que ha sido un proceso económico ilegal, digamos en términos del cultivo para uso ilícito de marihuana y coca, y esta relación con glifosato en unos momentos determinados donde el Estado colombiano toma las decisiones de la aspersión y la relación también con las insurgencias. Creo que es un punto que quisiera dejar allí puesto en términos de glifosato y en términos de minería informal, que es la aclaración que Fabián nos está puntualizando, ¿cierto? Poder entonces nosotros empezar a comprender cómo esa minería informal está más atada, digamos, a los procesos de desmovilización y que diríamos entonces también muy cercana al proceso de conflicto armado y a formas de economías no legales en los territorios. Creo que hay unos elementos allí que empiezan a ponernos unas anclas en términos de la economía nacional, de los procesos políticos que tenemos, pero también de la economía internacional. Lo vemos un poco más claro con el tema del oro, pero seguramente si hilamos también nuevamente lo encontraríamos con el tema del glifosato. Bien, quisiera dejar esos punticos allí como para empezar a ambientar esto que a veces en salud pública decimos son las explicaciones estructurales de los fenómenos de salud o del proceso de salud de enfermedad, solamente para que veamos cómo de elementos grandes podemos irnos también acercando ya a preguntarnos entonces ahora cuáles serían esos impactos, ¿cierto? Que en primer lugar la aspersión aérea por glifosato deja en las diferentes comunidades. Entendiendo, no sé si estoy equivocada, que quien ha hecho la aspersión aérea por glifosato en Colombia es el Estado colombiano, no ningún otro grupo, pero creo que es una pregunta que dejaría allí puesta. Entonces, si les parece, hacemos ahora al contrario, empezamos con Fabián y luego con Camilo en esta reflexión. Gracias. Sí, evidentemente esta es una acción de Estado, claramente es una acción de Estado. La aspersión aérea es una política, existe además
el PSIC, existe toda una política de formulación, hay normas establecidas para hacer la aspersión. Sobre la pregunta de los impactos en las poblaciones, en el territorio y en los ecosistemas, hemos desarrollado, yo he pensado, digamos, que esa aspersión y los efectos, hay veces, digamos, nosotros, a los médicos, a los epidemiólogos, se nos pide que digamos cuál es la evidencia en términos de la exposición humana a agua, suelos y alimentos contaminados. Y allí, pues hay todo un debate, por supuesto, porque hay evidencia y por propósito de eso, hace poco terminé una revisión sistemática sobre los efectos del glifosato en la salud reproductiva, donde pudimos revisar 80 artículos de la literatura mundial, la mayoría de ellos, hay que decirlo, evidencia experimental en animales e in vitro, que muestran claramente efectos en la salud reproductiva, en la fertilidad, abortos, defectos congénitos, en fin, una cantidad de efectos. Está además, por supuesto, la evidencia de la IARC en su reporte del 2015, y o sea, hay una cantidad de evidencia creciente de daño genético y citotóxico. Hay una evidencia en humanos que es más escasa y controvertida, y ahí es donde empieza a haber pues esta falta de consenso. Y el reporte de la IARC le han caído muchas piedras de algunos lados, aunque mucha gente lo defiende también. Ahora, pero lo que yo quiero enfatizar aquí es que esa es solo una de las que yo creo son 5 dimensiones del efecto de la aspersión aérea. Yo mencionaría adicionalmente a esa una muy importante, que es toda la afectación a territorios y ecosistemas. Es que la aspersión aérea genera pérdidas de biodiversidad, afecta la vida silvestre. En términos de lógicas de comunidades étnicas, enferma la madre tierra. En términos de un término más elegante que es la solastalgia, genera depresión, la depresión por la pérdida ambiental. Todas estas afectaciones al paisaje además tienen consecuencias en salud por enfermedades infecciosas. Y esa es una dimensión. Una tercera dimensión es la pérdida asociada a cultivos de pan coger, con empobrecimiento, con pérdida de autonomía, con pérdida de soberanía y seguridad alimentarias y con afectación a la nutrición, además de toda la pérdida cultural que esto acompaña. Y hay otras 2 dimensiones que no se pueden soslayar, que no se pueden dejar de ver, que es que la aspersión aérea se ha acompañado de hechos victimizantes y de conflicto ambiental con violación de derechos humanos, por asesinatos, amenazas a líderes, afectación colectiva de la identidad cultural. Tenemos comunidades que crean su identidad cultural a través de la relación con la naturaleza. Y esa pérdida de la relación con la naturaleza, pues es importante también tenerla en cuenta. Y finalmente, la aspersión, lo que, como ya probablemente también Camilo podrá mostrar, es muy inefectiva, muy ineficiente como método de control de los cultivos de coca. Lo que ha generado es un desplazamiento de cultivos y generalmente se ha acompañado más de una lógica dentro del modelo de desarrollo económico dominante con expansión de la frontera agrícola y ganadera, ¿cierto? Y además de expansión del extractivismo petrolero. Zonas que eran campesinas, cocaleras, cada vez han sido, digamos, ocupadas por estos proyectos agrícolas industriales y por proyectos extractivistas de petróleo. Y esto se acompaña entonces de otro efecto a nivel de las comunidades, que es la pérdida de los medios de vida y una vinculación forzada con baja remuneración de población campesina a la industria, digamos, a la industria petrolera o a la industria agrícola. Entonces, creo que con esto yo quisiera mostrar un panorama que ojalá desborde lo exclusivamente biológico para que entendamos que son más efectos en los sistemas sociales y ecológicos. Fabián, gracias. Creo que es este mapa que Fabián nos está presentando, ¿cierto? También nos ayuda a ir pensando cuáles serían las dimensiones de intervención de la salud pública, como para irnos poniendo también en una lógica de, bueno, y hacia dónde la salud pública podría entonces también caminar. Camilo, ¿tú qué nos podrías aportar allí? En este mapa y también a partir pues, de una vasta experiencia de Indepaz en el acompañamiento a comunidades. Quisiéramos, bueno, y voy a aprovechar un minuto, voy a robar un minuto para decir, si nos compartes un poco cómo terminó esa experiencia de Camilo
ministro de Salud en ese consejo y qué pasó entonces después, ¿no? Para terminar el relato que no lo culminamos, como para que el auditorio conozca un poco qué fue lo que después se vino. Pues bueno, yo incluso hice una presentación en la Corte Constitucional hace un año, que hubo un debate precisamente alrededor de este tema con el presidente de la República y otras personas, y ahí entregué un documento que se los puedo compartir donde se muestran algunos de estos elementos, pero desde entonces se notaban algunos factores, estos determinantes para que son también determinantes para la salud y que están asociados al impacto de la aspersión aérea con el glifosato. Y algunos, Fabián nos menciona, yo solamente los enumero. El efecto de desplazamiento es inherente, y así lo ha dicho la Corte Constitucional, a lo que han sido estas prácticas. Pero, por ejemplo, la guerra que se comenzó en el Putumayo, que fue el punto neurálgico del inicio de la guerra contra de las drogas y con el Plan Colombia, pues todo ese desplazamiento fue muy funcional a lo que era la ocupación del territorio para el desarrollo de la industria petrolera. Es decir, no solamente es la minería, hay una relación en todos estos procedimientos de ocupación territorial y de guerra química y demás con despejar territorios, ¿no? Las fumigaciones con glifosato en una cadena perversa, se deforesta tremendamente, siembran coca, luego eso es declarado ilegal, vienen las fumigaciones, sacan a esos campesinos y luego esas tierras entran para la ganadería, para macroproyectos o para incluso proyectos mineros. Es decir, hay todo un encadenamiento allí de problemáticas. Y entonces eso es en los aspectos sociales, en los aspectos ambientales, pues hay estudios suficientes. Aquí se han hecho algunas referencias. Yo aquí tengo en una acción popular que hemos presentado, que estamos pendientes de ver si nos la cogen, una acción colectiva, se menciona, por ejemplo, la investigación de la OMS en el 2005, que señala que el glifosato, no obstante, puede penetrar aguas superficiales y subterráneas vía su utilización directa en cercanía de entornos acuáticos. Ahí está ese estudio. También está estudios hechos, por ejemplo, investigadores ambientales de la Universidad de La Salle, que muestran la contaminación de las aguas con glifosato de nuevo, ¿no? Y los efectos tóxicos en la ignofauna, efectos del glifosato y sus mezclas en peces nativos, por ejemplo. Ha sido también conocido otro estudio del control de enfermedades tropicales de la Universidad de Antioquia, donde se muestra la destrucción de quitina, que es la sustancia principal de los esqueletos de los insectos, y el impacto que tiene, que esto ha sido internacionalmente estudiado, pero también en Colombia, sobre las abejas. Hay y todo eso, los impactos en la polinización. Hay estudios específicos de la aspersión aérea, porque la discusión que hace el gobierno, que fue la que nos hizo en el año 91 el proceso de estupefacientes, es alegatos con el uso del glifosato en agricultura comercial. Entonces, presentan estudios para la agricultura comercial como sin considerar las particularidades de lo que es una operación de guerra con aspersión aérea. Pero incluso en el terreno de la agricultura comercial, los problemas del glifosato están en el tapete con las investigaciones y las demandas crecientes en los Estados Unidos. Entonces, ahí hay toda una problemática que tiene mucha actualidad. Ahora hay una situación mucho más grave, y es que se pretende hacer una autorización de un plan de manejo ambiental para la fumigación, la aspersión aérea con glifosato, de un glifosato cuya marca de origen no se conoce, sino que piden una autorización para el uso de un genérico que no está determinado. Por ejemplo, la Monsanto, para el uso del glifosato en jardinería, tiene unas especificaciones en la etiqueta, que es la responsabilidad de fábrica, que dice que durante 15 días después, que primero que tiene que retirarse la gente, que tiene que señalizarse los márgenes de los cuerpos de agua, que durante 15 días no pueden entrar las personas ni los animales domésticos al área fumigada. Y lo mismo para aspersión en vuelos. Eso lo dice Monsanto.
¿no? Entonces ahora están pidiendo autorización con una coadyuvante que ya no dicen que no va a ser el Cosmoflux ni el POEA, que no se conoce cuál es, ¿no? Pero que de todas maneras cualquier coadyuvante tiene características, de todas formas, implicaciones que tienen que ser explicitadas ante la opinión, pero no son conocidas, es un secreto. No se sabe cuál es el coadyuvante, pero tampoco se sabe cuál es el proveedor del glifosato. O sea, hasta allá llega la irresponsabilidad del gobierno. Por ejemplo, ya en una ocasión, como Monsanto vendió la Bayer y la Bayer dijo que no iba a vender glifosato para aspersión aérea, el dueño ahora del glifosato de la que producía Monsanto, entonces resulta que hicieron una experiencia con un producto chino. 30 segundos. Y la misma embajada de los Estados Unidos y expertos en esta materia en Colombia trajeron pruebas de que esa era una sustancia era adulterada y que podía tener efectos graves en la salud. Entonces ahora, es decir, en esta cadena de manipulaciones políticas alrededor del tema de la aspersión aérea nos lleva a incluso a una clandestinidad de la naturaleza del agrotóxico que se pretende utilizar. Entonces estamos, yo resumo diciendo, hay estudios suficientes que pueden invocar el principio, permitir invocar el principio de precaución alrededor de la aspersión aérea como operación de erradicación en situaciones de conflictos y de situaciones violentas como Colombia, y también estudios suficientes alrededor de la molécula del propio glifosato y sus potenciales efectos cancerígenos, como está dicho del Instituto de Investigaciones sobre Cáncer asociado a la Organización Mundial de la Salud, pero también en la salud reproductiva, como se hicieron estudios, por ejemplo, del profesor Mejía y otros investigadores en la Universidad de los Andes, que mostraron con historias clínicas en Colombia, en zonas que han sido objeto de aspersión, los probables impactos cancerígenos, digo, de salud reproductiva del uso del glifosato. Y aquí tenemos suficientes elementos para que exista una duda razonable y sustentada de los potenciales daños al ambiente y a la salud del uso de este procedimiento y de esta molécula con las sustancias que lo acompañan. Camila y Fabián, gracias. Yo quisiera dar dos elementos allí para que tengamos todos y todas en el panorama. Creo que hay un elemento en términos de la toma de decisiones de política pública que Camilo nos ha compartido, y es que él en su momento como ministro no autoriza el uso de glifosato, ¿cierto? Entiendo yo en el Consejo Nacional de Estupefacientes. Sin embargo, tal vez una década después, digamos, esta posición del Ministerio de Salud cambia, y creo que ese es un elemento importante de tenerlo nosotros en comprensión, dado que a veces pensamos que, bueno, que se nos desconoce como Ministerio de Salud, pero hemos tenido ministros de salud, en su momento ministro de Protección Social, que da la autorización para el uso de la aspersión aérea. Lo coloco allí como un punto, digamos, como un hito importante en esa toma de decisiones en términos de la política pública, para que podamos también un poquito más adelante problematizar esas diferentes lugares del Ministerio de Salud y sus roles dentro de estas discusiones. Y el segundo elemento que quisiera dejar como abierto es esta postura que nuestros dos invitados nos dejan de la diferente evidencia que existe frente a las diferentes dimensiones. Voy a tomar las palabras que Fabián usa, las diferentes dimensiones de afectación que el glifosato puede tener, no solamente en términos de la vida, de la salud humana, sino también en términos de esas interrelaciones con el territorio, con los diferentes ecosistemas. Y allí ir sumando en términos de las acciones que se vienen haciendo desde la sociedad civil para hacer la denuncia de este tipo de afectaciones. Creo que son elementos allí para que posteriormente volvamos sobre ellos. Quisiera entonces darles la palabra
para que conversemos sobre el tema de minería informal. Y si bien con glifosato hacía la aseveración de que era el Estado, en esta sí quisiera preguntarles, bueno, ¿y quiénes son los responsables de la minería informal en Colombia? ¿Cómo se articula esto en los territorios y cuáles son los impactos que esta minería deja en la vida y en la salud de las poblaciones? Camilo. Bueno, el tema de minería es un tema que tiene pues de ancho y de largo, es un tema extenso. Generalmente pues, hablamos de los impactos de la minería del oro y ¿no? del carbón, particularmente y de otras actividades asociadas, aunque sabemos que minería hay minería de canteras, bueno, de diferentes materiales, pero particularmente lo que en Colombia está sobre el tapete por las connotaciones que tiene relacionadas con conflictos violentos, está muy vinculada a esta forma de extractivismo de macroproyectos y la minería del oro. A mí me parece que primero que la aproximación no debe ser por la minería informal, artesanal, ni siquiera por la minería criminal, para utilizar esa distinción como minería criminal, aquella que son emprendimientos de estructuras criminales asociadas al lado de activos y que hacen minería armada con ocupación violenta de territorios y que se diferencia de la minería tradicional artesanal que puede no estar formalizada, pero que se hace sobre todo con procedimientos pues, sin utilización de muchos elementos mecánicos, aunque hay algunos molinos o elementos más rudimentarios, pero sin utilizar dragas y grandes operaciones. Y por otro lado, la megaminería legal. Hay una conexión entre el fenómeno de la minería, de la minería, digámoslo, macrominería de multinacionales y de grandes emprendimientos y la minería criminal. Y lo mismo, si nosotros miramos, por ejemplo, la situación del oro. En el caso del oro, en Colombia, el 85% del oro es producido de manera no formal o ilegal. Y dentro de eso, la proporción mayor por emprendimientos armados y que además ese oro circula en un circuito que termina en la legalidad. Hay un lavado de activos. Es decir, la zona del Magdalena Medio, que va de la Serranía de San Lucas, que va por el Bajo Cauca y se extiende hasta el Medio Atrato, a la zona de Río Sucio y demás, toda esa franja, es la gran franja productora de oro, y lo mismo que el llamado Cordón del Oro, que va por la cuenca del río Cauca hacia la zona de Caldas, de Río Sucio, de Marmato, y de las otras grandes zonas en las cuencas de los ríos, de los grandes ríos al Pacífico. Allí está gran concentración de la producción de oro. Y tenemos que el lavado de activos y el entronque de todo este tema es lo que ordena realmente la minería legal e ilegal del oro en gran dimensión. No quiere decir que todas las mineras del oro tengan una asociación con la actividad delictiva, pero sí hay una ocupación de muchas del territorio que lo hacen articulados con ese tipo de minería. Entonces, es una primera consideración que yo lo dejo. Creo que hay estudios sobre ese tema, incluso que comprometen a empresas muy grandes, multinacionales, y algunas que se pretenden nacionales, como las herederas de la gran minería del oro en Antioquia, que terminaron pues haciendo unas composiciones a través de asociaciones ficticias en Canadá y otras cosas por el estilo. Mira, ahí hay toda una zona oscura, pero eso tiene conexiones con dinámicas violentas, porque los grupos armados que hay en esa zona, el Clan del Golfo, los Caparrapos, todas esas organizaciones no son los dueños del oro, ni son los dueños de los centables de las grandes dragas. Son la parte armada que garantiza el control territorial para un negocio que es múltiple, porque al mismo tiempo también está asociado con el tema del narcotráfico y con otros temas. Entonces hay que mirar este tema de la minería no bajo la óptica de la legalidad o de la ilegalidad, sino cómo se articula lo legal con lo ilegal en una ocupación del territorio. Es decir, tenemos un modelo de acumulación violenta. Esto, yo creo que no hay que ir allá al Bajo Cauca ni al Pacífico colombiano
hay que ver películas del oeste. Yo les digo a mis alumnos, yo le he puesto como tarea, pues yo fui profesor universitario más de 25 años y ahora sigo siendo docente de Indepaz. Y yo les digo, para entender el problema de la ocupación del territorio y la disputa por el oro en Colombia hay que ver películas del oeste. Porque detrás de los pistoleros iban los notarios, los compradores de tierra, y detrás de unos y otros iban los del ferrocarril y después llegaban los petroleros. Y eso está en todas las películas del oeste. Es decir, es una lógica de acumulación violenta de territorios la que se ha dado. Entonces, por supuesto que hay otras situaciones, es el carácter depredador que tiene este tipo de minería. ¿No? Y estoy hablando del oro, podríamos hablar también del tema del carbón y de la macrominería del carbón y la asociación con violencia. En el caso de la Drummond, por ejemplo, sobre la cual hay sentencias de tribunales, ¿no? Que por eso yo digo, no hay que irse, no hay que mirar hacia la criminalidad y la legalidad y la artesanía, porque esa es por ejemplo, en el tema del carbón, el paramilitarismo en el Cesar y en el Gran Magdalena está asociado a la manera como se hizo la transformación de todo ese territorio, de un territorio de latifundio ganadero tradicional y de agricultura comercial, de algodón y otras cosas, en gran territorio minero. Y eso se hizo en medio de la violencia, de los procedimientos violentos y de la complicidad de grandes empresas, como es el debate y es la investigación y los procesos que aún siguen en curso con la minería del carbón. Entonces, tenemos la violencia y modelo de acumulación, no solamente en el terreno de la ilegalidad, es decir, como parte de todos unos complejos macrocriminales que forman parte de las dinámicas de violencia. Eso, cuando se habla de epidemiología de la violencia, hay que mirar esos factores. Yo creo que no solamente hacer el registro o quedarse en la, digamos, en la superficie, en las expresiones más inmediatas del fenómeno, sino ir a los determinantes de cuál es la lógica, y hay una lógica de acumulación detrás que se ha venido imponiendo y que ha sido parte del conflicto colombiano. Es decir, el conflicto armado en Colombia no es un conflicto entre guerrilla, paramilitares y ejército, no. Es la lógica de un modelo de acumulación de riqueza y de poder mediante las armas. Un reordenamiento de territorios, un reordenamiento de poderes económicos con recurso a la violencia. No es que exista una violencia y esa violencia tenga repercusiones económicas, no. Hay una integración entre la dinámica económica, la política y la violencia. La violencia es un elemento inherente al modelo. Así ha sido en Colombia, es la gran dificultad de la superación. Y esto se ve de manera muy clara en lo que tiene que ver con el análisis de la minería del oro y de la minería del carbón, para no ir más lejos en el tema de la minería. Camilo, muchas gracias. Creo que se nos empieza también a abrir otras formas allí de comprensión y de poder entender también estos nuevos, bueno, no sé si nuevos, pero por lo menos estas formas de repunte del conflicto en los últimos, tal vez en los últimos 10 años. Fabián, te escuchamos. De acuerdo con Camilo, creo que para la pregunta sobre la responsabilidad o los actores involucrados, es un sistema complejo donde uno no puede pensar que hay un único responsable, o podamos imaginarnos que solamente los mineros informales, o sea, que podríamos catalogarlos como los responsables directos, ¿cierto? Son foráneos que llegan al territorio para extraer el oro y que utilizan mercurio, ¿cierto? Entonces allí hemos visto en la historia de Colombia reciente, pues esos procesos de migración. Ya decía yo, en este siglo, principios de la década del 2000, empieza a haber esta migración, migrantes, muchos de Antioquia, de Nariño, de Magdalena Medio, que van y se ubican en el Cauca y en muchos territorios en Nariño para hacer estos procesos de explotación minera. Pero también ha habido más mineros extranjeros
hemos visto aquí en Colombia mineros que vienen de Brasil, de México, de Venezuela, de China, a nuestro territorio a hacer este proceso de extracción. Y esos podríamos catalogarlos como probablemente responsables directos. Pero también hay un responsable indirecto que creemos nosotros, que es el Estado, porque es imposible que esto se haya dado sin, digamos, un ejército o una policía que es permisiva, ¿sí? Porque dejan transitar las retroexcavadoras y las dragas. Porque también hay instituciones como las corporaciones autónomas o las alcaldías que dejan de realizar labores de control ambiental y territorial. Y ahí hay una responsabilidad indirecta desde el Estado. Además, aquí hemos visto ejemplos tan eh, especiales como que nos hemos dado cuenta que aquí hay alcaldes que son dueños de retroexcavadoras que se utilizan para la minería informal. Pero hay también, además de esos responsables directos o indirectos, unos corresponsables. Y ahí estoy de acuerdo, los grupos paramilitares en gran medida y en menor medida los grupos guerrilleros han ejercido esa función como de custodios armados que dan la protección, que de alguna forma, además digamos, por coerción también, por la fuerza, ingresan a estos territorios para generar, digamos, que se den la posibilidad de esos procesos. Y hay otros sectores beneficiados. Bueno, en estos custodios armados, ya mencionaba Camilo, hay muchos grupos identificados. Están los ulabeños, las AUC, las Águilas Negras, los Rastrojos, el Clan Usuga, en fin. Es un proceso principalmente, en el caso de la minería ilegal, informal del oro, digamos, en gran medida nosotros hemos hecho mapas de la distribución y dónde ocurre, y hemos identificado conflictos ambientales relacionados con la minería informal del oro, y fundamentalmente un actor armado que aparece allí es el de los grupos paramilitares, aunque en algunos hemos visto también la guerrilla. Y finalmente hay otros sectores también corresponsables que se benefician. La minería se acompaña de todo un proceso, digamos, donde aparece además la prostitución. Entonces hay redes de trata de mujeres que operan en esos asentamientos mineros. Hay narcotraficantes que se benefician del lavado, como ya se mencionaba, o del blanqueamiento a través de esa economía ilegal y de la comercialización del oro. Hay empresas mineras aún legales quienes se benefician a través digamos, del debilitamiento de la organización social y que pueden, digamos, oponerse a la titulación minera y que, digamos, compran, de alguna forma, están todas las empresas compradoras, además de oro, que lo adquieren, además, a precios inferiores al mercado, porque no son extraídos en contextos formalizados, legalizados. Entonces hay toda una trama compleja y uno no puede pensar que esto en términos de actores pueda explicarse por un solo actor, sino por unos actores que están actuando en un sistema y donde cada uno de alguna forma está cumpliendo esa labor de, digamos, desde la extracción, el uso del mercurio, la permisividad del Estado, la protección armada paramilitar y el beneficio de otros actores. Entonces hay muchos actores. En términos rápidamente, porque creo que me acabó el tiempo, no nos han vuelto a recordar los 30 segundos, en términos de los efectos, yo trataría de usar el mismo modelo de las 5 dimensiones y casi que ese modelo podríamos utilizarlo para cualquier asunto ambiental. Es un asunto que estoy tratando de ampliar y presentar, o sea, efectos biológicos, efectos en los ecosistemas, afectación de la seguridad alimentaria, afectación por victimización y afectaciones porque cambian los modos de vida, los modos de producción. Esas 5 dimensiones, como la veíamos en glifosato, también se replican aquí en la minería informal de oro. Fabián, gracias. Quisiera, antes de continuar con la siguiente pregunta, de pronto si cada uno nos comparte allí un poco, ampliamos un poco esta última reflexión que nos estabas dando, Fabián, de las afectaciones, digamos, en la vida y en la salud de las personas. Creo que es importante recrearlo un poco más en términos de que nos podamos ir hoy
como para la casa también reflexionando cómo hay unos elementos directos contra la salud de las personas. Entonces, si te parece, ampliarnos un poco en el tema de minería, y también a Camilo le pediría ese apoyo. Y en términos, Camilo, también te pediría en términos como de la afectación de la vida política de los territorios, ¿cómo lo ves tú? Esa relación entre minería y, digamos, el proyecto político, ¿no? En los territorios. Sí, los impactos de la minería son mayúsculos y podríamos recurrirlos de esas 5 dimensiones. En los ecosistemas hay el dragado, la contaminación por mercurio, en ocasiones también con cianuro, los relaves que se dejan generan impactos enormes en los ecosistemas, territorios. Además, estoy pasando a la segunda dimensión, que era antes de vocación agrícola, resulta que dejan de serlo, se afectan los ríos, los cauces de los ríos, se desvían los ríos, y se afecta entonces la seguridad y la soberanía alimentaria. Si la evidencia sobre el glifosato, alguna la pudiera controvertir, pero muchos estamos convencidos de que sí hay impactos de glifosato, como ya lo hemos dicho. La evidencia sobre el impacto del mercurio es indiscutible. Hay múltiples impactos que conocemos en el mercurio y su forma de metilmercurio, que es la forma, digamos, que cuando el mercurio elemental, que es el que se utiliza, digamos, para hacer la amalgama, se quema, parte es inhalado, pero hay otra parte del mercurio que por la contaminación llega a los lechos de los ríos, allí se metila, que genera un proceso químico, se produce el metilmercurio, que además se bioacumula y se biomagnifica en peces. Entonces, cuando se consumen los peces, se producen, y es el metilmercurio, sí se absorbe de manera enorme. El 90% de cuando se consume y está contaminado se absorbe. Esto va directamente al cerebro. Y pues un grupo particularmente vulnerable son las madres nuevamente y el feto que se está desarrollando en esa madre. Hay efectos muy bien, pues lo más clásico es Minamata, que todos conocemos, la bahía de Minamata, que se contaminó y produjo todos esos parálisis cerebrales severísimas. Pero sabemos que hay otros efectos no tan vistosos, pero que tienen que ver con la afectación al desarrollo neurocomportamental en los niños. Y pues qué decir de las otras 2 dimensiones, hay victimización, hay procesos de desplazamiento, de despojo, hay líderes asesinados y hay cambio, digamos, en los medios de vida. Yo resumiría allí para no agregarme más, digamos, en los efectos que la minería tiene. Gracias, Fabián. Camilo. Bueno, siguiendo por esa misma línea, sí, alrededor de impactos, pues hay algunos temas y conflictos mineros que han sido recientes, muy importantes en Colombia, y que han mostrado pues, todos estos pues, posibles impactos de la minería. Como ven, yo tengo una desviación, que cada vez que me preguntan de minería, yo me voy a los macroproyectos, ¿no? Porque por supuesto que sí, ahí yo conozco la situación de minería en Magdalena Medio, he ido, tenemos estudios en Indepaz sobre lo que es la minería en la zona, por ejemplo, de Loba y la pequeña minería artesanal, ¿no? He ido allá con amigos míos mineros, ¿no? Y conozco, por ejemplo, problemas de minería en territorios étnicos, como lo que está sucediendo en el resguardo de Cañamomo. Participamos en Indepaz haciendo un código minero para comunidades indígenas en el Cauca, recorriendo una gran discusión de cómo regular la minería hecha por los propios indígenas en forma artesanal, ¿no? Y las restricciones por los impactos que eso produce. Por supuesto que hay unos impactos negativos, y sobre todo porque esa minería, pues ahora se habla de la prohibición del mercurio, pero en el caso del oro, pues ahí tenemos todo el efecto del mercurio con todas las consecuencias que tiene, y ya que son bastante conocidas, y sus efectos en todo el sistema nervioso y demás. Es decir, hay, pero, por ejemplo, la discusión que se está haciendo en el proyecto de la Quebradona en Caldas, y en toda esta zona, no, eso es por el lado de Jericó, Antioquia, y donde pues el problema tiene que ver con los impactos en las aguas y todas las consecuencias, incluso hacia el río Cauca, y los impactos de los túneles que se construyen,
toda esta minería, esta megaminería. Y además hay otra circunstancia, y es que ahora las grandes mineras dicen que sacan es polimetálicos, barras polimetálicas. Entonces, en el Putumayo y en otras zonas dicen que es el cobre, pero lo que van a sacar es polimetales, donde en realidad es un conjunto donde el oro entra a jugar, entra el cobre, pero también otras sustancias, incluso como se discutió en Santurbán, el componente de algunas sustancias radioactivas en el propio polimetálico, que fue parte de las discusiones en los estudios de impacto ambiental. Entonces, el gran debate que se ha hecho en relación a la minería es que los estudios de impacto ambiental ocultan incluso la naturaleza de la explotación que se está haciendo y minimizan los impactos en el agua. Por ejemplo, en el caso del páramo de Santurbán, que no es un caso único, porque aquí eso es una cosa emblemática, lo que pasó en Santurbán, se demostró las consecuencias que tenía todo el sistema hídrico, todos los circuitos hídricos de aguas subterráneas, no solamente de aguas superficiales, y los impactos también de sustancias con potenciales radioactivos. Entonces, yo creo que hay que mirar el tema de la gran minería con sus consecuencias en la salud. Ahora, hay unas implicaciones en el ambiente, por supuesto. Lo que está sucediendo con el dragado de los ríos en todo lo que es las cuencas hacia el Pacífico, en todo el andén pacífico, ¿no? Es algo realmente lamentable, porque son grandes, por ejemplo, yo que recorrí parte por ahí, por el río Quito y por la zona esta, cerca de Quibdó, un recorrido de 15 minutos y se encuentra uno 3 dragas gigantes que se pueden mirar desde satélites o desde aviones, ¿no? Y además, esas dragas, solamente en el río Quito, se hablaba de 40, 50 dragas de ahí hasta en un recorrido de 1 hora hacia abajo, y toda la gasolina suministrada para esas dragas sale de una estación, de unas estaciones monopolizadas por unas mafias en Quito, en Quibdó, ¿no? Entonces allí hay toda una cadena criminal con una destrucción impresionante de lo que es todos los recursos hídricos y un impacto social en toda la región, no solamente destrucción de los ríos, ¿no? Es que en Mercaderes, Cauca, secaron un río. El río fue secado por la minería de las dragas, desapareció el río. Lo que estaba sucediendo con el Quinamayo, en la parte de Santa Cruz de Clichado, y toda esta situación que se presentó y que llevó a las comunidades indígenas a una regulación de esa situación contra mafias que estaban ahí, también muestra el nivel de impacto que tiene esto y los impactos sociales. ¿Cómo? Porque estos son comunidades enteras que son impactadas. Las comunidades étnicas que ven cómo estas dinámicas tienen una capacidad destructiva de sus tejidos social, de su identidad, ¿no? Y las comunidades campesinas y ribereñas en todas esas cuencas auríferas que mencionamos, en el Cauca es clarísimo y en el Pacífico también. Entonces, digamos que ha habido una subordinación de la pequeña minería por una minería mafiosa en algunas regiones. En el norte del Cauca, toda esta zona de la minería, de pequeña minería artesanal existía en toda la zona de Suárez y de Buenos Aires y demás, y sobre todo Suárez, y eso fue colonizado, fue sometido por empresas mayores recurriendo a ambientes de violencia. ¿Cómo se configuraron unas empresas legales en el periodo de la ocupación, de la gran ocupación paramilitar del bloque Calima? Se dio la configuración a partir de desplazar, subordinar, cooptar, capturar minería tradicional artesanal por enclaves mineros de mayor potencialidad que se legalizan, y entonces son las mafias legalizadas. Hay toda una problemática de gran impacto poblacional para las comunidades. Camilo, gracias.
Bueno, vamos a hacer un ancla entonces. Muchas gracias a los dos por estas ampliaciones. Creo que si en el auditorio alguien tenía duda de y por qué estos temas en salud pública nos queda bastante, con bastantes elementos, pensar por qué los salubristas estamos también reflexionando sobre estos temas y sobre, digamos, la vida y estos nexos que hay entre lo económico, lo militar y estos procesos que afectan la vida de las poblaciones. Quisiera ahora pedirles que nos compartieran un poco esa experiencia que cada uno desde su lugar ha podido ver en términos de la acción de la sociedad civil, bien sea la academia o las organizaciones sociales, bueno, entendiendo pues que esa sociedad civil no es homogénea ni única, pero sí cuál ha sido como también esa comprensión del papel de la sociedad civil en en esta producción de evidencia, por decirlo de alguna manera, y en esta discusión contra, digamos, una injusticia ambiental que se plasma en los territorios. De pronto tal vez que también podemos aprender, ¿no? De esos caminares y de esos procesos que llevan ya cerca de 30 años en discusión. Entonces, no sé, Camilo, si empiezas tú y luego le damos la palabra allí a Fabián. Sí, bien. Bueno, sobre esto, yo creo que sí se ha generado, de las cosas importantes que ha habido en Colombia, es que se ha dado un gran movimiento social, ambiental y de salud, de defensa del derecho a la salud, y que no ha sido solamente, digamos, de construcción abstracta, sino muy ligado a estas problemáticas, particularmente en el tema del glifosato y la aspersión aérea, y también en el tema de minería. En lo que tiene que ver con el glifosato, yo destaco la labor investigativa de centros académicos muy importantes. Yo mencionaba investigaciones que se han producido de universidades en Colombia, pero aparte de los que ya había relacionado, incluso, por ejemplo, la universidad en Cartagena, la universidad pública en Cartagena, en el Magdalena, incluso tienen estudios que dan aportes en estas direcciones, estudios concretos, específicos, ¿no? Donde analizan impactos directos en la salud de la gente y también estudios desde especialistas en temas ambientales. Es decir, ahí hay un aporte en investigación, en evaluar los argumentos que se han presentado y contribuir allí a que se haga uso pues, del derecho de precaución que llama a abstenerse de estas prácticas si hay suficientes aportes científicos que permiten dudar del daño ambiental o a la salud pública. Hay un movimiento social en los territorios, por ejemplo, en los territorios étnicos. En esto sobresale lo que ha sido la dinámica del movimiento indígena y de los consejos comunitarios en Colombia. Por ejemplo, ha habido, yo creo que buena parte de las determinantes para que en la Sierra Nevada de Santa Marta se haya hecho una reducción de esta problemática y ha sido la decisión desde la cosmovisión de los pueblos Tairona de la Sierra Nevada, la decisión de hacer respetar la planta de la coca como una planta ritual, ceremonial, sagrada, y de la misma manera oponerse a la presencia de estas estructuras del narcotráfico en sus territorios. Eso ha sido invocado desde su sabiduría, su conocimiento ancestral y desde su espiritualidad. En otros territorios, por ejemplo, en el sur de Colombia, el nivel de organización. Si uno mira la situación de la evolución de sembrados de coca en los territorios indígenas del sur de Colombia, particularmente en Cauca, Huila, Putumayo, se da cuenta
que esos no son territorios cocaleros. En el territorio indígena donde se está concentrando en la actualidad, por ejemplo, el tema de la coca es en la frontera, en el territorio Aguar, no, y allí hay pues toda una conflictividad alrededor de este tema. Movimiento campesino, hay, por ejemplo, los derechos de petición, las demandas, las acciones colectivas, miren, son miles de campesinos que han firmado las solicitudes y han respaldado derechos de petición, y eso se ha expresado en sentencias de tribunales, de acciones de tutela y en acciones colectivas. Y hay toda una dinámica para la defensa de territorios y al mismo tiempo con una concepción creciente, digamos, de la gente defiende el territorio, no está defendiendo el sembrado de coca, está defendiendo el territorio, está defendiendo su cultura, está defendiendo su entramado social y defendiendo la salud, porque establecen la conexión. Si uno va, por ejemplo, al Catatumbo, como en las conversaciones con las organizaciones en el Catatumbo y en talleres y seminarios que hemos hecho con ellos, ¿qué dicen las organizaciones más importantes de asociaciones comunales o de ONGs con raigambre social o las redes de organizaciones en el Catatumbo? Que tiene que haber una dejación de los cultivos de coca por el daño a la salud, a la juventud y al ambiente, la destrucción ambiental con el uso del petróleo, de ese tipo de gasolina que utilizan para fabricación artesanal para sustituir la gasolina en el procesamiento de la pasta básica. Está destruyendo de una manera brutal el medio ambiente también, no solamente ese glifosato, ¿no? Y la fumigación y la población de erradicación aérea. Y hay una conciencia impresionante. Yo quisiera referirme a un último punto para mostrar el tema. Ustedes saben cuántas personas y cuántas familias dijeron sí a eliminar en 3 meses todas las plantas de coca de sus territorios, cuando se firmó el acuerdo de paz y se hizo la convocatoria a principios del año 2017. Se inscribieron en 6 meses de convocatoria 99,000, casi 100,000 familias en pactos personales que firmaron a mano. Es decir, 500,000 personas representadas en pactos individuales y en pactos colectivos otras 120,000, es decir, 220,000 familias firmaron pactos diciendo no queremos salir de esta lógica y acogiendo los acuerdos de paz. Y después de esas 200 y pico mil familias, que multipliquémosla por 4 o 5, y tenemos nosotros un conglomerado impresionante, ¿no? Hay otras familias que no son cultivadoras, que están en esas mismas economías, que han dicho, queremos hacer una agroeconomía, queremos hacer economías propias. Entonces hay todo un movimiento social impresionante en Colombia, que son millones de personas, de jóvenes en esas regiones, que dicen, estamos atrapados en la pobreza, por eso es el cultivo. Y el acuerdo de paz, ¿cuál es la gran virtud? Que el acuerdo de paz dijo, vamos a hacer una alianza con el pequeño cultivador, hacer una distinción, y que ese pequeño cultivador tenga por parte del Estado los instrumentos suficientes, proyectos productivos, un programa de tierras, de reubicación, porque si hay gente en parques o en zonas de comunidades negras o en resguardos, pues hay que reubicarlos o hacer un tipo de arreglo. La gente ha firmado masivamente, ha habido un tsunami hacia la reconversión territorial, un tsunami a la legalidad por parte de la gente. Entonces yo digo que si algo podríamos señalar como ejemplar en Colombia es la existencia de un movimiento social que se preocupa es por la alimentación. La alimentación. En el Catatumbo dicen, como no funcionan los programas del gobierno, vamos a hacer un plan unilateral de dejación de la coca. Eso dice la vanguardia más consciente de las organizaciones sociales en el Catatumbo, que chocan con la dificultad de que hay toda una dinámica de pobreza y de entrampamiento al mismo tiempo de unos procesos de organizaciones armadas
que quieren perpetuar, incluyendo el ELN, y aunque no tanto en Catatumbo como sí en otras regiones como en el Tambo, Cauca y en la costa pacífica, donde y muchos otros que quieren mantener atrapada a la población en estas dinámicas de violencia, que es otra de las dimensiones del problema. Pero yo diría que hay que destacar ese aspecto de sociedad civil, donde no solamente dicen no a las aspersiones aéreas, dicen que queremos salir de estas economías que nos tienen entrampados en la violencia y en la miseria. Es que una familia campesina que vive en la economía de la coca 30 segundos. tiene un ingreso mensual que está entre 600.000 y 1.000.000 de pesos, según estudios de la policía y de Naciones Unidas y los estudios que también muchos nosotros. Es decir, que no viven, no pueden vivir de la coca, tienen que hacer trabajos de otro tipo para completar, además porque la vida se encarece y la canasta básica familiar en las zonas cocaleras es casi del nivel de lo que se presenta en las cabeceras municipales de esas regiones. Entonces, es una trampa de pobreza de la cual, donde el sentimiento mayoritario, el impulso mayoritario salir de ella es de la misma población, de los campesinos, de los indígenas y las comunidades afro que están en estas economías cocaleras, para no hablar de la marihuana, porque aquí la marihuana no está en el tapete porque no está en el capítulo de las aspersiones aéreas todavía. Camilo, gracias. Fabián, ¿qué nos puedes tú compartir sobre ese tema? Sí, bueno, Camilo ya hizo una amplia exposición sobre lo que es ese papel tan importante de la sociedad civil, digo, de los ciudadanos, de las comunidades. Yo tengo un curso que dicto en la Escuela de Salud Pública sobre salud ambiental, sobre epidemiología ambiental, y recuerdo al final de una clase, después de mostrar toda la problemática ambiental mundial, local, regional, un estudiante se me acercó y me dijo: profe, yo después de esta clase estoy al punto del harakiri, o sea, como que vamos a tener que hacer una ceremonia de graduación donde nos vamos a tener que hacer todos un harakiri o algo, porque es tan sombrío el panorama que pareciera que no hubiera alternativa. Y yo coincido completamente con lo que dice Camilo. Yo lo que he encontrado es la esperanza, la fuerza, más allá de la comunidad académica, la he encontrado en los territorios. Y ahí quisiera decir, resaltar, más allá de lo que se ha mencionado hasta ahorita, el papel de las mujeres. Yo particularmente recuerdo, por ejemplo, un relato de estábamos haciendo nosotros una investigación sobre el impacto ahora del glifosato, no del ilícito, sino del lícito, el glifosato usado en la caña de azúcar, en un territorio acá en Candelaria, en un pequeño corregimiento, donde a propósito se filmó allí la película La Tierra y la Sombra, que muestra ese atrapamiento de las comunidades afro en medio de la caña. Y en medio de esas comunidades atrapadas que antes tenían prácticas agrícolas, una lideresa pues muy fuerte nos relató cómo ella en su patio antes sembraba plátano, sembraba maíz, pero con la avioneta pasando 2 y 3 veces al día durante algunos periodos, pues todo se había secado y había que ir a comprar, y ahora tenía que ir a comprar el plátano a la tienda, a la tienda Aro, que estaba ahí ya ubicada en el corregimiento. Y veíamos también en ese mismo estudio, en esos líderes indígenas en condiciones muy diferentes, en un corregimiento que se llama López Adentro de Caloto, que nos hablaban digamos, de cómo, a pesar de estar en un resguardo y poseer la tierra, se encontraban en una situación de falta de apoyo y terminaban rentando la tierra para que otros la usaran. Y en todos esos espacios las mujeres han sido fundamentales, son unas energías vitales impresionantes. En minería ancestral, por ejemplo, algunas de ellas tienen el conocimiento ancestral del uso de plantas para procesar el oro sin mercurio. Y esas plantas que utilizan, que digamos, entran en esas cadenas de producción,
mucho más sostenibles, mucho más, digamos, amigables con el entorno, ellas persisten en hacer ese ejercicio de mantener esas prácticas muy ricas para ellas y muy ricos y que además ahí yo veo, adelantando un poquito a lo del papel del Estado, un Estado que no aporta para el mantenimiento, digamos, de esas prácticas tan ricas de una cosa ancestral que viene de las comunidades afro que vinieron, digamos, secuestradas, como me decía un líder, alguna vez un líder afro de África. Entonces, el papel de las comunidades étnicas, de los afros, de las comunidades indígenas es fundamental en la defensa. Yo quisiera, sin embargo, decir, así como se menciona que casi 100.000 familias firmaron automática, pues con gran entusiasmo, el, el pacto este para dejar de cultivar, hay que reconocer además que la mayoría de ellas se han sentido traicionadas, se han sentido que no les han cumplido, y esto es la gran coyuntura a la que nos enfrentamos ahorita, una pérdida de confianza enorme en las comunidades. Y hay que decirlo, el panorama del COVID-19 además ha entrado a generar una serie de impulsos a muchas de las políticas de extractivismo. En medio de, digamos, de la ausencia aún, digamos, estatal, ahora además de la ausencia del, del, de las FARC como fuerza presente, digamos, hay unas teorías interesantes sobre lo que llama la rebelocracia, eh, que habla sobre ese orden mantenido a partir de la fuerza, pero que era un orden y un control en el territorio. Ahorita la salida de las FARC significa una cantidad de retos en términos ambientales por aumento de deforestación. Y el COVID entró precisamente en un momento histórico muy particular para ser un catalizador además en los territorios de estos procesos que desafortunadamente, a pesar de la energía, como digo, que la utilizo como una forma de contrarrestar el ímpetu del harakiri de mis estudiantes, hablarles de la fuerza de lo que significan la sociedad civil y el papel que deben de tener en todos estos conflictos ambientales. Fabián, muchas gracias. Bueno, con esta pregunta dirigida más también a la esperanza y a pensar que la sociedad civil puede, o podemos mejor, avanzar también en las reclamaciones y en la organización social que nos permita ir de la mano con los planteamientos que las distintas comunidades realizan. Quisiera formular la última pregunta con dos dimensiones, en términos, uno, de cuáles serían esos retos de la política pública, ¿no? Los retos de la política pública, eh, voy a decirlo, de una economía que garantice la vida y la salud, focalizándonos, por supuesto, en estos dos temas, y cuáles serían los retos de una academia en salud pública que pueda hacer una defensa del derecho a la salud y de la justicia socioambiental. Entonces, si les parece, arrancamos con Camilo y luego le damos la palabra a Fabián y haríamos un par de preguntas, tal vez unas 5 preguntas del público. Bueno, yo sí creo, pues, yo les comentaba que la primera propuesta que hice como ministro de Salud en relación a todos estos temas cuando estamos hablando no solamente de glifosatos, sino de agrotóxicos en la agricultura, ¿no? Y de todo esto, fue sobre la necesidad de estudios serios y de estudios epidemiológicos, de un monitoreo, de una vigilancia desde este punto de vista. Y lo mismo, en ese momento me correspondió acompañar unos conflictos alrededor de la minería del carbón en La Guajira con comunidades guayú, en el Tajo Sur de lo que después sería Cerrejón. Y también allí hicimos un planteamiento sobre salud ambiental, que allá se reflejó en el diseño de todo una metodología y de unas estaciones de monitoreo de calidad del aire para defender el derecho a la salud de los pueblos que
iban a estar sometidos a la minería del carbón. Entonces allí esta relación de salud y ambiente fue uno de los temas que trabajamos muy integrados dentro de un concepto pues, de salud pública. No, la idea de mirar los determinantes de la salud de manera integral, de no pensar simplemente en la lógica de la enfermedad, que es algo pues, que se ha repetido y se repite con justa razón, pero que a pesar de que se repite, no logra superar el paradigma y que seguimos en el paradigma de la enfermedad. Y a eso está subordinada la salud pública incluso. Entonces la necesidad yo creo que por ahí comenzamos, el superar el paradigma, este paradigma terapéutico en materia de salud, ¿no? Yo creo que es un gran reto y que tiene en estos temas que estamos hablando acá, de salud ambiental, de salud y ambiente, y la relación con aspectos también de dinámicas de violencia y demás, yo creo que es muy importante. Construir bien, construir conceptualmente esto, yo creo que es una tarea que sigue siendo presente. Es decir, que hay que elaborarlo, porque no me puede dar por dado de que sí, porque ya hay una concepción de salud pública, entonces estos problemas están superados. En relación al tema de salud y ambiente, pues hay recorridos por hacer y que se están haciendo muy importantes. El, el cambio de visión, digamos, lo antropocéntrica, yo creo que es una de las cosas muy importantes. Esto que nos enseñan los pueblos originales, de ver a la persona humana, a las comunidades humanas, verlas como parte de las organizaciones de la naturaleza, y como un componente. Yo creo que esa visión, ahora estábamos hablando de Arturo Escobar y de toda esa escuela, que yo creo que son de los que nos llaman a mirar estas dimensiones. Yo creo que es importante tenerlo presente porque nos coloca no el ambiente por una parte y las comunidades humanas por el otro, sino que es que somos parte del ambiente. Las comunidades y las personas son humanas, somos parte del ambiente, no somos lo otro del ambiente, el ambiente no es lo otro. Ahora, lo que pasa es que es cierto que hay una relación humana con el ambiente, nos apropiamos del ambiente y todavía seguimos en el pensamiento ese de la simplificación bíblica, de que nos entregaron la naturaleza a los seres todos para que nuestro propio beneficio. Yo creo que hay un replanteamiento que se está haciendo de esta relación de ambiente y poblaciones humanas, que yo creo que está presente en todas estas disquisiciones sobre salud pública que estamos haciendo. Y por supuesto, no solamente los temas de epidemiología de la violencia y los determinantes de la violencia, sino ver esos entornos. A veces se utiliza en la academia un concepto que es el concepto de los contextos para los problemas. Yo creo que eso también hay que replantearlo. No hay la salud humana y sus contextos. Los elementos del entorno de los, ¿no? Están implícitos, están implicados en los comportamientos humanos y en la salud humana. No son lo otro. No es que exista una relación de la salud humana con una minería legal, hecha o no, bien hecha o no mal hecha, o con un entorno, no. El entorno es parte de lo concreto. En eso yo creo que la conceptualización de lo concreto como síntesis de múltiples determinaciones, eso hay que recuperarlo. No es que no es lo otro, no es el ambiente lo otro, no es la violencia lo otro, no es la economía lo otro. Eso otro es parte de las esencias que definen las dinámicas, la evolución de bienestar o de realización de derechos por parte de las personas. Entonces, es que me fui a una disquisición un poquito teórica, pero yo quiero dejar eso ahí sentado en este tema.
Camilo, gracias. Fabián, te escuchamos allí. Gracias. Sobre el papel de la comunidad académica, pues evidentemente hay un papel que sería clarísimo y es que nosotros deberíamos ser los proveedores de evidencia, de- y no solamente de eso, sino pues de hacer difusión del conocimiento. Y aquí hay un papel que creo que es cada vez más relevante nosotros en salud pública, y es, pues por supuesto que ese conocimiento no termine solamente en artículos publicados muy elegantes que aumenten nuestra puntuación, sino cómo esa investigación se utiliza, se divulga. A mí me ha tocado ir a esos procesos, además, donde se pone en disputa el conocimiento que se pone, que se construye. Me tocó ir a la Comisión Séptima del Senado cuando los debates de asbesto, cuando por séptima vez finalmente se aprobó la ley Ana Cecilia Niño, que empezó en este enero a ejercerse para finalmente erradicar el asbesto casi 40 años después de que fue erradicado por primera vez en Europa. Nos tomó 40 años en Colombia para seguir el ejemplo de otros países. Y es que pues la industria y los tomadores de decisión se oponen a las políticas de justicia ambiental, usualmente construyendo evidencia opuesta, y ahí yo creo que es un papel entonces de nosotros como comunidad académica, construir evidencia. Pero aquí yo quisiera problematizar un poquito también esta parte, porque esa insistencia por una, entre comillas, mejor ciencia para la toma de decisiones a menudo termina reforzando las políticas y los sistemas socioeconómicos dominantes. Yo he visto múltiples ejemplos, el asbesto es uno, a veces por ese llamado a la mejor ciencia, y lo estamos viendo ahorita también con glifosato, se hacen más lentas las tomas de decisiones, se evita en muchas ocasiones que se use el principio de precaución, y se asegura en muchas ocasiones una parálisis regulatoria por un sobreanálisis. Entonces, falta evidencia, falta evidencia. Nos pasó aquí en Cali, con el basurero de Doña de Navarro. Y entonces yo encontré mujeres con malformaciones y que vivían cerca del río. Y 8 malformaciones en 10 meses y debería ocurrir una cada 10 años. Y no necesitaba estadística para decir que ahí había un factor ambiental. No, pero muestre que el cadmio sí llegó. Sí ingresó, pero sí, ¿será que sí fue durante el ingreso? O será más bien porque tomó una agua para el aborto y eso fue lo que lo causó, el misoprostol. Siempre hay un proceso de disputa y una cientificación en la toma de decisiones que hace que el debate termine dominado por expertos. Y esos expertos trabajan para asegurar que la pelea sobre las políticas permanezca, entre comillas, objetiva y divorciada del contexto socioeconómico y político. Y eso se hace de muchas formas. Hay veces lo que se hace es que se formulan preguntas en términos científicos que no pueden responderse científicamente, porque hay incertidumbre, porque no es práctico hacer los estudios. Vean lo que se está haciendo ahorita con glifosato. Se está diciendo, se monta un ejercicio de una modelación para probar lo que no es posible probar. Es decir, ya tenemos suficiente evidencia, pero no, supuestamente vamos a montar un sistema de monitoreo muy claro para ver cuándo ocurre el evento y entonces poder responderlo. La cientificación de esa toma de decisiones. Hay veces hay preguntas de tipo político, de tipo ético, de tipo moral, que se formulan inapropiadamente en términos científicos. Y ahí lo que pasa es que se limita la participación pública. O hay veces también se deslegitiman las preguntas que no sean susceptibles de un análisis científico. Por ejemplo, ¿qué pasa con las inequidades de tipo transgeneracional? ¿Cómo se pregunta eso? Entonces esa pregunta se anula. No, que hay un problema de etnia, que hay un problema de clase, que nosotros hemos encontrado que en las fronteras donde están las comunidades étnicas, no solamente ahí mismo hay glifosato, hay minería con mercurio y además ha habido voladura de oleoductos. Entonces esas comunidades son inequitativamente sobreexpuestas a múltiples químicos. Entonces lo que termina finalmente a través de este proceso es excluir al público de los debates sobre política. Se les disminuye su capacidad de participación por un proceso que es de cientificación del debate, porque ahorita es un asunto de expertos. Y el otro asunto para terminar que yo quisiera resaltar es la necesidad de que nosotros como académicos, y es un ejercicio en que estoy yo ahorita, a pesar de que, digamos, nosotros nos meten desde
Nosotros en la formación en medicina sí que es cierto, y luego yo cuando hice maestría y luego doctorado, la razón, y yo debo hoy reconocer y digo que mi tesis doctoral fue en una mutación puntual en un gen del Plasmodium falciparum, allá una cosa súper en el codón, en la posición 164. Resulta que ahorita reconocer que más allá de la razón también en la toma de decisiones están los afectos y están los sentimientos y la posibilidad de, por ejemplo, utilizar el arte u otras manifestaciones para vincular nuestro conocimiento con asuntos que generan movilización. Personalmente ahorita estoy, por ejemplo, metido en el asunto de usar la fotografía y es que usted, una cosa es hablar de la violencia y del conflicto armado en Colombia y otra cosa es acompañarla con una foto de Abate, ¿cierto? Entonces, y ahorita acabo de publicar una editorial sobre COVID e inequidad y afortunadamente la publiqué con una foto mía, donde estoy poniendo, tratando de conectar, y ese sería el otro llamado, el llamado a conectar más allá de la razón, el famoso sentir y pensar, a propósito ahorita que estábamos hablando de Arturo Escobar, sentir y pensar y todas estas formas de ver el mundo de manera diferente más allá de la razón. Fabián, muchas gracias. Camilo, muchas gracias. Creo que nos dejan varias provocaciones, están provocadores. Y gracias, Fabián, por compartirnos la emoción, ¿no? La emoción como parte de nuestro quehacer y de nuestras posibilidades. Bueno, yo no quiero hablar mucho, más bien quisiera darle la palabra, porque sé que hay varias reacciones por aquí, por el WhatsApp me están diciendo que a qué horas es que van a preguntar, entonces eh, quiero, quiero darle la palabra a los compañeros. Haríamos 5 intervenciones, pediría por favor que no sea una intervención, puede ser pregunta o si quieren hacer algún comentario, pero no mayor a un minuto para que podamos pues escuchar luego el cierre de Fabián y de Camilo. Entonces, si están de acuerdo, podemos pedir la palabra o bien levantando la mano o bien a través del chat para ir dando el orden. Como les decía, creo que 5 intervenciones máximo, quisiéramos más, pero el tiempo es un poco tirano también. Entonces, bueno, los escuchamos. Samuel. Bueno, buenas noches. Pues teniendo de la participación de ustedes que conocen ampliamente el país y pues todo lo que ya hemos hablado de salud ambiental y el conflicto armado en Colombia y su relación con las tierras, ¿qué creen o consideran que es un problema, una posible solución? No cambia nada el hecho de legalizar la coca en Colombia. Gracias, Samuel. Si hay alguna otra participación antes de darle la palabra a Camilo y a Fabián. Profe, yo, Dayana. Sí, señora. Bueno, yo siento que medio ellos dieron elementos como para responder la pregunta, pero algo que me surgió como desde el inicio, cuando estábamos pues hablando del tema de la política antidrogas, tiene que ver justamente con eso, con el lenguaje de la guerra. Entonces, mi pregunta, y pues para ambos, es si desde su punto de vista, situar como todo ese discurso en el marco del lenguaje de la guerra tiene implicaciones que obstaculizan pues la solución de estas problemáticas. Y bueno, ¿cuáles serían esas implicaciones y cuáles serían las estrategias
para situar el discurso desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, realmente desde una perspectiva en salud pública. Dayana, no sé si hay alguien más que tenga la manito levantada, es que no alcanzo a... Santiago. Santiago. ¿Santiago y quién, Lili? ¿Y tú? Y Yesid Tolosa. Entonces, Santiago y Yesid Tolosa, por favor. Aló, buenas noches a todos. Yo pienso desde de mi perspectiva alejado y empezando a tomar el glifosato, que el punto del glifosato muchas veces no está relacionado con el glifosato y no está relacionado en el sentido de que es que la comunidad, la población en general, la persona que vive en Suba, en Engativá, en Medellín, del común, no entiende o no concibe la gravedad de los hechos porque no conoce los datos, por ejemplo, el dato de cuántas familias se inscribieron para radicación voluntaria y sustitución de cultivos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacer o cuál puede ser la estrategia de comunicación o de difusión para que nuestra sociedad sea más consciente del problema que tenemos? Porque el problema existe, pero, sí, por decirlo de alguna forma, no existe como una presión. Y, decirlo, Yesid, no te estamos que escuchando no suene bien. como mal, como que no existe, hayan estrategias. Bien, Yesid, no te escuchamos muy bien. Voy a dejar como planteada la pregunta y es, ¿cómo llegarle a esa otra sociedad que no está, digamos, o que se percibe no directamente afectada en estos temas? Santiago, entiendo que también habías pedido la palabra. Sí, profe, qué pena, es que Dale. justamente estaba hablando con el micrófono apagado. Bueno, primero quiero agradecerles a los ponentes por la exposición. Siento que nos dieron un contexto que nosotros no teníamos antes de llegar hasta acá. Y bueno, y mi pregunta está más relacionada con un poco a la del respecto a la minería informal. Quisiera saber, pues, que en un momento en la ponencia se mencionaron, pues, digamos que muchas de estas minas o estos sitios donde se hace este tipo son de, ¿cómo decirlo? Son de, se me fue la paloma, de herencia, o sea, son familias o familias hegemónicas que tienen el control de la tierra y pues que la usan para estos usos. Quiero saber qué tanto se han visto o qué tanto, o si se han podido hacer negociaciones con este tipo de familias para eso, para pues como para hacer un replanteamiento de la locación de la minería o incluso hacerla un poco más amigable al ambiente. Gracias, Santiago. Bueno, les damos la palabra a Camilo y a Fabián. No creo que quieren que repita las preguntas o empezamos y si hace falta algo, luego yo lo retomo. ¿Les parece? Si Aquí quieres, Camilo. sí, pues a ver, así las que yo alcancé a apuntar. Uno sobre el tema de la legalización de la coca. Bueno, ahí sobre este punto, pues hay toda una discusión intermundial sobre cómo abordar el problema y se han ido construyendo algunos consensos en el seno de Naciones Unidas. Incluso se realizó una asamblea especial sobre política de drogas y sí, que atiendan a los niños, el derecho de los niños, primero. Bueno, y entonces en UNGAS se acogió algunos criterios muy importantes para aproximarse a este tema y un principio rector que está en las conclusiones de UNGAS, pero que también están estudios de expertos internacionales, incluso en la misión de la OEA y en otras esferas, y es la necesidad de aproximarse al tema
desde una perspectiva de derechos humanos y del derecho a la salud. Eso es parte de la construcción colectiva que se ha venido haciendo y en oposición al abordaje desde la guerra contra las drogas. Incluso en los propios Estados Unidos, esto llevó a que durante la administración Obama, de manera formal, se hablara de que se dejaba atrás la estrategia de guerra frente al tema de las drogas. Eso fue, digo, formal porque pues hay muchas inercias y fuerzas interesadas en mantener una guerra. ¿Cuál es la definición de guerra de las drogas? Es que el abordaje es militar y es considerado como un problema de seguridad y no como un problema de salud. Entonces, allí ese dilema está planteado, además, por otra consideración, y es que el problema grave alrededor del prohibicionismo es que el prohibicionismo hace que al tema de las drogas le sea inherente la violencia. La violencia y la disputa de rentas, de ese negocio, la regulación, como se convierte en un negocio ilegal con grandes rentas, la regulación se hace mediante la violencia. Y no solamente la violencia, es el principio de la pena de muerte el que cumple el pacto en el reparto que se hace en toda la cadena del narcotráfico desde la primera unidad. Entonces, por eso superar la lógica de la guerra de las drogas y pasar a un tratamiento desde el punto de vista de salud pública es fundamental para superar también las lógicas de violencia. Entonces se hablan de legalización, de regulación. El contexto mundial es muy difícil para una legalización, sobre todo porque hay planteamientos fundamentalistas de creencias y demás en muchos países, incluso los más opuestos a una política de flexibilización son países que, como China, Rusia, Cuba o los países que hacen una argumentación religiosa islámica para plantearse frente a este tema. Es un tema por eso difícil, pero sí se habla de regulación. Y en relación al tema de la coca, y pues, sobre eso yo escribí un trabajo, un libro que se llama La coca no es cocaína ni los cultivadores narcotraficantes, donde abordo este tema. Bueno, ese es una de las preguntas. La otra, esto está asociado con el tema del lenguaje de la guerra y la manera, pues la necesidad de superar ese asunto. Y finalmente, yo no me refiero a todos los puntos sobre este punto, es en relación al tema de la minería y de la comunicación, las estrategias de comunicación en esta materia. Sí, yo creo que aquí se trata de cambiar, es decir, de hacer una discusión para tratar de confrontar y superar y de hacer un debate lo más racional posible frente a todas estas concesiones de guerra y el fanatismo incorporado al tema de las drogas. El fanatismo que lleva incluso a considerar esto como un demonio. Si las drogas es un demonio, es el peor crimen contra la humanidad. Se dice incluso por encima de los falsos positivos, es el tema de las drogas. Entonces hay allí toda yo creo que más que decir que no solamente pensar en los medios, en los instrumentos de comunicación, como en los temas de fondo que hay que replantear alrededor de todo lo que tiene que ver con el tema de las drogas. Hay en ese momento en Colombia una discusión interesante alrededor de la marihuana, que es el tema del consumo, la regulación del consumo adulto, de la marihuana, del cannabis, que es un proyecto de ley que está en el Congreso de la República, pero que al mismo tiempo algún grupo de congresistas ha formulado un proyecto en materia de la coca. En el año 2005, nosotros desde Indepaz ayudamos a gestionar un proyecto de ley se llama la ley de coca, ¿no? Y ahora eso tiene plena actualidad, el de establecer una regulación y comenzando por quitarle a la coca ese carácter demoníaco, ¿no? La hoja de coca. Yo estuve en la Organización Mundial de la Salud en un debate
acompañando al ministro de Salud de Bolivia, cuando yo estaba de ministro. Allá fui, yo no sabía que los ministros tenían que pedirle permiso a los presidentes, ¿no? Entonces allá fui y me alié con el ministro de Salud de Palestina, el hermano de Arafat, con el de Bolivia, y hicimos un zafarrancho para que la Organización Mundial de la Salud planteara retirar la hoja de coca de la lista de sustancias peligrosas, pues esta lista que tiene los convenios, desde los convenios pues, sobre estupefacientes. Entonces, yo creo que son caminos por recorrer, no son fáciles, sobre todo el tema de la coca, pero ya el tema de la marihuana, no sé si ustedes vieron en el periódico, en El Espectador, una entrevista el pasado domingo del expresidente Fox de México, que es cabeza del pensamiento neoconservador y neoliberal en el continente. Es como quien dice aquí, primo hermano de Álvaro Uribe y de Laureano Gómez, ¿no? ¿Y qué dice en esa entrevista? Que está mandado a recoger eso de la marihuana ilegal, que él va a promover en México que la marihuana se legalice para el consumo adulto también, y que México tiene que convertirse en una potencia de marihuana porque Estados Unidos se está apoderando de todo el mercado, imagínense ustedes, ¿no? Es decir, estamos cambiando, este mundo está cambiando, yo creo que se está reconociendo que esto hay que manejarlo no en términos de guerra, sino en términos de salud y en términos de no violencia también. Muchas gracias. Fabián. Sí, en este último punto, desafortunadamente, creo que el lenguaje del expresidente Fox entra en la misma discusión, dentro del mismo modelo económico extractivista, y no, probablemente por allí no sé qué tanto encontremos el resultado. Porque ahorita, por ejemplo, es interesante ver que las principales compañías que han sido aprobadas para sembrar marihuana en Colombia son extranjeras, ¿no? Canadienses y de otro lado. Y los productores locales pareciera que fueran a quedar. O sea, de nuevo se replica y hay una visión, digamos, de beneficio económico detrás de esos procesos de legalización. Entonces, pero bueno, pero para no recabar más sobre este asunto, sí me pareció muy interesante, digamos, este asunto de usar de los impactos o de las implicaciones que tiene el uso del lenguaje de la guerra y las implicaciones en salud pública. Porque creo que no es un asunto que solamente lo veamos alrededor del conflicto. Desafortunadamente, este lenguaje de la guerra ha entrado en muchos campos de la salud pública. Vea que cuando se habla de control de dengue, se habla de guerra contra el mosquito. Ahora con el COVID se han hablado de campañas prácticamente militares para dar respuesta, para controlar el COVID. Y creo que esa respuesta tiene un impacto en salud pública porque entendemos la estrategia como un asunto militar, ¿sí? Y de corto plazo, y no entendemos una visión más sistémica, más de largo plazo, entender que, por ejemplo, yéndonos al COVID, el origen del COVID fueron los procesos de ruptura hombre o sociedad-naturaleza, y cómo los sistemas alimentarios que depredan son los que han precisamente dado origen al COVID. Entonces, pero la respuesta es una respuesta de una estrategia de guerra, y Bill Gates lo ha planteado, y muchos gobiernos lo han planteado. Hay un lenguaje de guerra que permea la salud pública, como les digo, hay brigadas y esto deja de ver el territorio de manera más integral. Se están yendo a hacer campañas de vacunación para el COVID a lomo de mula, y se llega a un territorio y se vacunan a los mayores de 80, salen las mulas y después van a tener que llegar con las mismas mulas a vacunar a los mayores de 60, y no se piensa, digamos, en términos territoriales. Entonces, porque no hay una visión, digamos, que desborde ese lenguaje de guerra, tenga una comprensión más sistémica, más histórica, más social de los datos. Hay mucha información, pero poco conocimiento, porque no se liga esto a la historia y a la sociedad.
Lo de la difusión de resultados, yo creo que sí, esto es un campo en disputa en el que, que estamos nosotros enfrentados. Es un campo en disputa donde entonces empiezan a haber muchas narrativas. En estos días leía un comunicado de pueblos se llama Pueblos en Camino, donde están haciendo, por ejemplo, la denuncia de cómo el COMPES 4021, que supuestamente está siendo formulado para proteger, para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques, realmente esa narrativa incluye o bien está escondiendo una política de neoliberal, de apropiación, de despojo, bajo supuestamente la defensa de los bosques y que se está deforestando, se está llegando con el gran armamentario militar para promover digamos, y ampliar aún más la frontera agrícola y ganadera. Entonces, ahí tenemos unos retos enormes en términos de difusión de resultados y de cómo llegar de formas diferentes a diferentes audiencias que no son exclusivamente las académicas. Ya con las académicas tenemos bastantes problemas en veces. Movernos fuera de ellas sí que requiere, digamos, que busquemos nuevas herramientas, nuevas formas de comunicación. Finalmente, esto del cambio en las prácticas mineras sí que es un reto. Hay que decirlo, o sea, comunidades étnicas que hacían prácticas, digamos, tradicionales, ancestrales, sin mercurio, pues ahorita han empezado a vivir en un medio donde, por ejemplo, un muchacho, estos días hablaba con una colega, un muchacho que nació en el 2000, en La Toma, hoy tiene 20 años. Resulta que el muchacho lo que ha visto, afro, lo que ha visto durante esos 20 años es el uso del mercurio. Y al usar el mercurio hay mayor productividad. Entonces, el cambio de las prácticas mineras requiere, por supuesto, todo un proceso muy fuerte, donde, digamos, por ejemplo, en estas comunidades empiezan a haber unas disputas entre ya las otras generaciones, los mineros mayores, los adultos, los por arriba de 40 o 60 años que tratan de defender sus prácticas ancestrales versus estas nuevas prácticas que han llegado. Entonces, estamos frente a un asunto realmente complejo que requiere, por supuesto, mucho de un Estado que sea garante de los derechos que, y que hay veces uno lo que no sabe es si es por falta de capacidad técnica o porque hay otros intereses, pero el caso es que no se desarrollan las funciones. Y pareciera, para terminar, que, digamos, simplemente decir eso es ilegal lo resuelve. Ya hace un rato se estaba hablando de la ilegalidad. Entonces pareciera que decir esta práctica es ilegal, pero ¿qué pasa, digamos, con realmente cumplir esa función de un Estado social de derecho que garantice los derechos de la salud, de la protección, de la conservación del medio ambiente, que proteja la autonomía cultural de esas minorías étnicas? ¿Qué pasa con las consultas previas? En fin, necesitamos un Estado realmente que garantice esto, de manera que esas prácticas mineras no se sostengan, que se sepa que esto hace daño al ambiente. Las comunidades lo saben, pero hay un ambiente, digamos que un contexto que hace difícil sostener esas prácticas. Creo que por tiempo voy a dejar eso. Fabián y Camilo, muchas gracias. Creo que nos abren el panorama. Muchas gracias por compartirnos su experiencia, sus conocimientos. Y bueno, yo daría entonces por cerrado en este momento el conversatorio. Seguramente pueden haber algunas otras preguntas, inquietudes, textos que revisar y creo que es un inicio en estas posibilidades de permitirnos esta construcción también con las nuevas generaciones ya de la salud pública que están por aquí presentes. Eh, Quiero agradecerle también a los compañeros y compañeras que nos acompañan, compartirles entonces la invitación tanto a Camilo, a Fabián y a todos y todas ustedes para el próximo jueves a las 6 de la tarde. Vamos a estar conversando sobre redes sociales, medios de comunicación en el marco de la pandemia. Nos van a estar acompañando allí algunos compañeros, Víctor de Correa, Mónica Valdés,
Se me escapa ahorita el nombre de una de las profesoras que ha venido también trabajando este tema, entonces, pues bienvenidos y bienvenidas. No sé, Amparo, si tú quieras hacer una reflexión de cierre. No, aparte de agradecer a nuestros expositores, creo que han puesto sobre el tapete unos elementos de la discusión que son muy claves, pero creo que van en la vía también del tipo de discusiones en los que estamos empeñados en estos cursos y en esta maestría. Me parecen muy significativos los llamados, ¿cierto? A esta idea de considerarnos no como el contexto, el ambiente fuera de nosotros, sino nosotros como parte del ambiente. Me parece que es un tema absolutamente clave, digamos, y una parte de la discusión sobre el antropocentrismo. Esta pandemia nos lo ha develado de maneras digamos, como enormes, pero es esto, como ustedes lo han planteado, que lleva mucho más tiempo, pues necesita ser reflexionado también en esos términos. Creo que hay una discusión acerca de la evidencia que me parece muy importante y cómo es necesario digamos, enfrentar los problemas, no entrando en el debate o la disputa sobre qué tanta estadística o datos existen sobre cosas que a todas luces y claramente y hasta el sentido común dicen sobre sus efectos. Eso, pues, me parece que ahí hay un elemento absolutamente clave. Me parece, por supuesto, absolutamente clave esta geopolítica que no puede estar al margen, digamos, de nuestras discusiones, sino me refiero a la global, mundial, sino a esta nexo, territorio, conflicto, ciertas formas de explotación, proyectos productivos de gran envergadura, intervención sobre el territorio y la salud de las poblaciones. Creo que estamos cortos en asumir eso y por supuesto hay un reto enorme de cuáles son como esos niveles de esos problemas y por supuesto los niveles de las respuestas necesarias. Pero también quisiera rescatar esta idea tan clara de hacer de esto también es un asunto que nos convoca como, digamos, en nuestra característica humanidad también, es decir, como sujetos, como ciudadanas y ciudadanos, sujetos políticos en el análisis de estos problemas. Creo que hay un sinnúmero de llamados al papel de la academia, del llamado también a la posición ético-política a la que esto nos obliga. Y me encantan esos llamados porque creo que en nuestra forma de entender la salud pública de eso se trata, ser un o una salubrista a las que estas nuevas generaciones esperamos acojan ese llamado. Muchísimas gracias, Fabián Camilo. Muchísimas gracias, profe Daisy, por este fabuloso conversatorio, en el que tuvimos 60 personas, quiero decirles. Y las mantuvimos. Mantuvimos 60 personas. Sí, bueno, Fabián, Camilo, muchas gracias a todos los compañeros y compañeras, muchas gracias y una feliz noche y esperamos dejar abierta esta conversación de lo abstracto y lo concreto. Creo que Fabián no lo mencionó hoy, pero un poco este tema de lo concreto, creo que valdría la pena de pronto pensárnoslo y botarle un carretazo allí, más en términos de lo teórico y de cómo eso se puede llevar también a la práctica, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Dialéctica. Muchas gracias. Aquí nos ponen a pensar pues, en la salud pública.
Muchas gracias a gracias. todos. Bueno, Feliz noche. Que Hasta estén luego. muy bien. Gracias. hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, que estén bien todos. Hasta mañana, Samuel. Que estén bien. Chao. Hasta luego, Gracias. gracias, Que estén profesor. bien. Hasta luego. Bueno.